Pensaron que sería simplemente otra patrulla rutinaria de libertad de navegación. 4 de abril de 2025, el USS William P. Lawrence, un destructor de misiles guiados, avanzaba en silencio a través del estrecho de Taiwán. Era de madrugada, el mar estaba en calma, el cielo despejado, pero la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Entonces, China alzó la voz, y no fueron solo palabras, sino un comunicado de prensa completo del Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación. En una traducción libre, el mensaje era claro: los vemos y no estamos satisfechos. El ejército chino anunció el despliegue de fuerzas navales y aéreas para vigilar y advertir al destructor estadounidense. Las actualizaciones comenzaron a saturar los medios estatales, se filtraron grabaciones, se publicaron seguimientos de radar. El mensaje era inequívoco: aquí no son bienvenidos. ¿Y la respuesta de Estados Unidos? Un silencio absoluto por radio. Sin conferencias de prensa, sin tweets grandilocuentes, solo el Lawrence manteniendo su rumbo como si nada ocurriera. Lo que China califica de provocación, la Marina estadounidense lo define como una operación de rutina, pero lo del martes distó mucho de ser algo ordinario, porque ese destructor no solo buscaba reafirmar el principio de libre navegación, estaba adentrándose deliberadamente en aguas en disputa que Pekín considera como propias, un movimiento que podía escalar en segundos, pasando del simple ruido de sables al estallido real de un conflicto. Entonces, ¿qué fue lo que realmente ocurrió allí? ¿Un incidente casi fortuito? ¿Un disparo de advertencia, tal vez? ¿O algo aún más delicado? Porque detrás de los titulares y los comunicados oficiales se libraba un juego silencioso de gato y misil. Y alguien parpadeó. El Lawrence no mostró titubeos, mientras los medios de Pekín explotaban con acusaciones de intrusión ilegal y graves provocaciones. El destructor siguió con su trayectoria, ni un solo desvío respecto al plan de tránsito. Sin maniobras evasivas, sin aumento de velocidad. Solo una navegación firme y calculada a través del estrecho. Justo en el lugar donde el derecho internacional establece que debe estar. El mensaje era silencioso, pero absolutamente claro. No pedimos permiso a la Armada de los Estados Unidos. Esto no fue una provocación. Fue simplemente martes. Las operaciones de libertad de navegación o errores estratégicos calculados son una táctica habitual en aguas en disputa. Es la forma en que la Marina traza líneas invisibles sobre el mar y desafía a cualquiera a contradecirlas. El mar de la China Meridional, el estrecho de Taiwán. Los destructores estadounidenses han cruzado todos estos pasos con serenidad, legitimidad y sobre todo con una intención deliberada, y nunca lo hacen en solitario. Mientras el Lawrence avanzaba de este a oeste a través del estrecho de Taiwán, no anunciaba su presencia abiertamente, pero tampoco intentaba ocultarla. Su firma de radar era nítida. El transmisor AIS estaba desactivado, aunque los satélites militares que orbitaban por encima transmitían en tiempo real información situacional directamente al Pentágono. Ojos en el cielo, oídos bajo el agua y muy probablemente un submarino de clase Virginia acechando en silencio bajo las olas. Uno no se adentra en territorio reclamado por otra nación sin llevar consigo múltiples planes de respaldo, y China lo sabía. A las pocas horas del paso del Lawrence, los medios estatales chinos publicaron imágenes tomadas por drones, clips borrosos, donde se veía a un destructor tipo 52D, siguiendo a distancia al navío estadounidense. Los informes señalaban que cazas J-16 del ejército chino habían sobrevolado la zona, cerca, pero no lo suficiente como para provocar una reacción directa. A los pilotos de la Fuerza Aérea del EPL les encanta volar al límite, pero todos conocen perfectamente dónde está la línea que no debe cruzarse. Porque si uno de esos aviones hubiese volado demasiado cerca, si uno de esos buques hubiese intentado bloquear la ruta del Lawrence, la situación podría haberse deteriorado rápidamente. Las reglas de enfrentamiento en el estrecho de Taiwán están meticulosamente calibradas, pero son extremadamente frágiles. Un solo bloqueo de radar erróneo, una maniobra mal interpretada. Y lo siguiente que se escucha no es un comunicado diplomático, sino el sistema de combate Aegis activándose. Y si eso llegara a suceder, los chinos no serían los únicos observando, porque esto no se trata solo de Taiwán. Se trata de demostrar quién puede navegar por aguas internacionales sin pedir permiso. Y Estados Unidos no vino a jugar a la defensa. El USS William P. Lawrence completó su tránsito en menos de 12 horas, sin incidentes, sin desvíos. Pero que no te engañe el silencio, no era paz, era una tensión acumulándose. Y la siguiente jugada ya estaba en marcha. Justo cuando el Lawrence se desvanecía en la neblina del Pacífico, otro punto de presión se activaba. A unos cientos de kilómetros al sur, al otro lado del estrecho de Luzón, los buques de guerra comenzaban a moverse.
Filipinas y Estados Unidos daban inicio al ejercicio Balikatan, el mayor entrenamiento militar conjunto entre ambas naciones hasta la fecha. Más de 14,000 efectivos, decenas de embarcaciones, cazas, baterías de misiles y simulacros de asalto anfibio tanto por tierra como por mar. La sincronización no fue casualidad. A tan solo unas horas del anuncio de China, que afirmó haber seguido de cerca y emitido advertencias al destructor estadounidense, los marines norteamericanos ya estaban desplegando sistemas de lanzamiento de cohetes HIMARS en una playa filipina. Sin duda, una demostración de fuerza, pero también un mensaje directo a Pekín. No solo estamos cruzando el estrecho de Taiwán, estamos construyendo posiciones de fuego justo más allá del horizonte. En la jerga militar, eso se conoce como configurar el campo de batalla. Y China estaba muy atenta, sobre todo porque apenas unos días antes había mostrado su propio músculo naval. Un grupo de ataque liderado por el Shandong, uno de los portaaviones más modernos de la armada del EPL, acababa de navegar frente a la costa norte de Filipinas, dentro de su zona económica exclusiva. La maniobra provocó una respuesta inmediata en Manila, que desplegó patrullas aéreas y barridos de radar. El mensaje era claro: podemos rodearte desde ambos flancos, pero Filipinas no retrocedió. Mientras el EPL difundía imágenes propagandísticas de su intercepción, el Comando del Pacífico de Estados Unidos recopilaba datos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento desde satélites, drones y embarcaciones de superficie. Cada maniobra, cada sobrevuelo, cada embarcación vigilante fue registrada, clasificada y archivada. Y detrás de cada declaración cortés proveniente del Pentágono, se susurraba una pregunta en las salas de planificación, desde Okinawa hasta Guam. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar China esta vez? Porque si ya no se trataba de simples ejercicios militares, si esto era el acto inaugural de algo más grave, entonces cada movimiento, cada destructor, cada ejercicio conjunto, cada despliegue de un grupo de portaaviones no era solo una medida disuasoria, era un ensayo general. Y más allá del teatro político y los titulares que parpadeaban en los noticieros, el acero se desplazaba rápidamente sobre el mar. Pekín no parpadeó, pero tampoco permaneció en silencio. Mientras el USS Lawrence abandonaba el estrecho de Taiwán y las fuerzas estadounidenses y aliadas intensificaban sus maniobras a escasa distancia de la costa, el Partido Comunista Chino aceleró su maquinaria de respuesta. El Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación emitió un segundo comunicado, esta vez con un tono más severo, más ruidoso, más directo. Las palabras ilegal, provocador e irresponsable no eran simples matices retóricos, eran acusaciones. En los medios estatales, presentadores vestidos con uniformes navales advertían sobre infiltraciones hostiles. Los portavoces militares calificaron el tránsito del destructor como una demostración temeraria de fuerza, con la intención de intimidar y perturbar la paz regional. Pero detrás del lenguaje dramático había algo más frío: la construcción de un relato. China no solo estaba molesta porque un buque de guerra estadounidense navegó por lo que ellos consideran su territorio. Estaban furiosos porque lo hizo sin pedir permiso. Verás, desde la perspectiva de Pekín, el estrecho de Taiwán no es una vía marítima internacional, es un corredor doméstico, parte de lo que denominan su mar interior, y llevan años trabajando intensamente para convencer al mundo de que en esa zona las normas son distintas, de que la libertad de navegación no aplica, de que los buques de guerra occidentales necesitan autorización para cruzar. Pero el derecho internacional dice lo contrario. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, conocida como UNCLOS, a la que incluso China está suscrita, reconoce el estrecho de Taiwán como una vía navegable internacional. Para Estados Unidos, esta franja de mar funciona como una autopista marítima, al igual que el estrecho de Gibraltar o el Canal de la Mancha. Esa discrepancia en las definiciones no es una simple cuestión semántica, es una cuestión doctrinal, porque si la comunidad internacional llega a aceptar que el estrecho de Taiwán pertenece al territorio soberano de China, entonces cada tránsito futuro se convertiría en una provocación, un incidente diplomático, una ficha de negociación. Pero si Estados Unidos continúa navegando por allí sin restricciones, sin pedir disculpas y sin enfrentar oposición directa, la narrativa de Beijing empieza a desgastarse. Y en este momento, Estados Unidos no se limita a cruzar esas aguas, lo hace mientras sus aliados regionales realizan ejercicios militares con fuego real al sur, y plataformas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento monitorean cada centímetro de la costa china al norte. Nada de esto es casualidad, es presión en sentido contrario. Mientras tanto, Beijing difunde imágenes de sus cazas J-16 patrullando cerca de Taiwán y de buques de guerra siguiendo de cerca a destructores estadounidenses, pero la realidad detrás de esas escenas no es tan cinematográfica como estratégica. China intenta marcar el ritmo, pero mantener ese ritmo es difícil cuando se vive a la defensiva. Y China, en efecto, estaba reaccionando.
reaccionando ante el tránsito, ante los ejercicios, y ante la noción de que su propia línea costera había dejado de ser un muro infranqueable para convertirse en una ventana. Y desde esa ventana, la Marina estadounidense observaba. El estrecho de Taiwán permaneció en calma. Cuando el USS William P. Lawrence cruzó el extremo oriental del estrecho, la región no solo contenía la respiración, sino que estaba atenta al próximo movimiento. No lo hacía con discursos, sino con satélites, con sonar, con el tipo de vigilancia que se aplica únicamente cuando todos presienten que algo más grande está por suceder. Porque esta es la verdad. Ese único tránsito no redibujó el mapa, pero sí modificó el tono, alteró el compás, y en geopolítica el ritmo importa. En Beijing, el Ejército Popular de Liberación comenzó a rotar sus activos a un ritmo más acelerado de lo habitual. Fragatas que habían estado en mantenimiento repentinamente zarparon al mar. Las patrullas aéreas se intensificaron. Incluso aeronaves civiles en el estrecho de Taiwán comenzaron a reportar interferencias no identificadas en el radar, posiblemente señales emitidas por sistemas de alerta temprana, que barrían la zona en busca de submarinos estadounidenses. Del lado americano, el Grupo de Combate 5 no mostró señales de desaceleración. El Lawrence se reincorporó a su formación, que incluía al portaaviones USS Carl Vinson, avanzando hacia el este con una escolta imponente de acero y vigilancia constante en todas las direcciones. En el aire, aviones P-8 Poseidon surcaban repetidamente posibles corredores de lanzamiento, con sus radares a bordo escaneando en busca de señales de misiles, unidades de ataque a ras de superficie o, en el peor de los casos, enjambres coordinados. En medio de todo esto, Taiwán reforzaba discretamente su postura defensiva, sin alarmas, sin conferencias de prensa, solo acciones sutiles, mayor cantidad de vuelos de intercepción por parte de los cazas de la Fuerza Aérea taiwanesa, más actividad en los sitios de radar conocidos. Los centros logísticos operaban con una intensidad inusual. Incluso las carreteras que conducen a los búnkeres en las montañas mostraban un incremento evidente en el tráfico militar. Todos se estaban preparando, porque aunque no se habían lanzado misiles ni se había disparado una sola bala, las reglas del juego ya habían cambiado. Hasta ahora, China actuaba bajo la premisa de que Estados Unidos era reacio al riesgo en la región, que Washington dudaría ante una escalada, y que una advertencia lo suficientemente estridente provocaría vacilación. Pero el Lawrence no dudó. Transitó el estrecho con un profesionalismo quirúrgico que comunicaba algo con claridad absoluta. No estamos pidiendo permiso. Y si esa actitud se convierte en la norma, entonces toda la estrategia china, su juego de faroles, sus operaciones en la zona gris, su táctica de control fragmentado, empieza a desmoronarse, porque cuando tu adversario deja de temer tu reacción, pierdes tu influencia. Pekín lo sabe. Por eso la propaganda fue tan estridente. Por eso los sobrevuelos se llevaron al límite de lo permisible. Por eso el video de un destructor chino siguiendo al Lawrence se reprodujo en bucle en los noticieros estatales, como si dijeran, aún tenemos el control. Pero el control no consiste en seguir a un barco. Se trata de decidir cuál será el próximo movimiento de ese buque. Y en este momento, los únicos que están marcando el rumbo en la región llevan insignias de la Marina de los Estados Unidos, lo cual nos lleva a una visión más amplia del panorama, porque esto no fue simplemente un enfrentamiento, fue una prueba de resistencia. Estados Unidos estaba evaluando la disposición de Pekín para escalar el conflicto, analizando hasta qué punto el Ejército Popular de Liberación estaría dispuesto a llegar antes de retroceder, observando si el estrecho durante tanto tiempo, un punto sensible que alimentó todo tipo de especulaciones, realmente estallaría bajo presión. No lo hizo. Pero las fisuras se hicieron evidentes. Aumentaron las comunicaciones interceptadas. Se detectaron despliegues inusuales de fuerzas y hubo un repunte en la actividad de ciberataques dirigidos a infraestructuras digitales de Estados Unidos y de sus aliados. Todo eso se registró en las horas posteriores al tránsito. Pekín quedó sacudido. No entraron en pánico, pero sí lo suficiente como para revisar cuidadosamente su estrategia. Y aquí es donde la situación se vuelve más interesante. Ese plan estratégico partía de la premisa de que el tiempo jugaba a favor de China, que, con el tiempo, Estados Unidos se cansaría de ejercer el papel de sheriff del Pacífico, que Taiwán acabaría sintiéndose aislado, que las alianzas regionales se debilitarían bajo la presión económica. Pero ahora el tiempo podría no estar del lado de China, porque cada ejercicio militar, como el Balikatán, fortalece el escudo regional,
Cada destructor que cruza el estrecho de Taiwán sin vacilar desplaza hacia atrás la línea roja, y cada vez que China intenta intimidar con un sobrevuelo de cazas o siguiendo de cerca a un buque con un destructor, la respuesta no es la retirada, sino el refuerzo. El Pacífico se está volviendo más incisivo, más veloz, más impredecible. Y cuando la imprevisibilidad se convierte en la norma, las posibilidades de un error de cálculo aumentan de forma exponencial. Basta con una anomalía en la pantalla del radar, un piloto nervioso, una maniobra fuera de tiempo. Eso es todo lo que se necesitaría. Y de repente ya no estaríamos hablando de un tránsito rutinario. Estaríamos hablando de puntos de ignición, de informes posteriores a la acción, de guerra. Por eso esto importa. Porque no fue solo un intercambio de señales entre destructores, fue un mensaje dirigido al mundo. Las líneas están siendo redibujadas y las borradoras se mueven con rapidez. Así que aquí estamos. Un solo destructor, un estrecho angosto y un mensaje enviado sin disparar una sola bala. Pero no confundas el silencio con la calma. El estrecho de Taiwán ya no es solo una zona disputada, es un escenario, es una válvula de presión. Un campo de prueba para la disuasión moderna. Y todos están observando, esperando ver quién parpadea primero, porque el próximo incidente podría no venir con una advertencia, y la respuesta podría no llegar acompañada de un comunicado de prensa. Esto no se trató únicamente de un cruce de tránsito, se trató del ritmo, de tomar la iniciativa, de demostrar que la Marina de los Estados Unidos aún navega donde quiere, cuando quiere, y sin pedirle permiso a Pekín. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Estas operaciones son necesarias para preservar la paz, o estamos a un paso de algo que no podremos revertir? Déjanos tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima, mantente alerta, mantente a salvo y recuerda, a veces la paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia del acero. Suscríbete si te gustó el video.